Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, en diferido esta vez, sí, de mercados internacionales, bolsas mixtas, cerramos meses bajistas, vamos a estar hablando de todo lo que tuvimos la semana pasada y acercándonos al último trimestre del 2023 en bolsas. Vamos a estar analizando índices, acciones, noticias, cripto, así que quedarse hasta el final. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta de ningún activo, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo en mercado de capitales, agente productor, matriculado por la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, y también, como todos y cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, inversor, vamos viendo el mercado semana a semana, todas las noticias y sobre todo la parte del análisis técnico para saber dónde estamos, para intentar tener alguna herramienta más y sobre todo para estar sincronizados con lo que va pasando en el mercado. Los que no se hayan sumado al grupo de Telegram también los invitamos a sumarse, es totalmente gratuito, se descargan la aplicación y nos buscan Kevin Bogen Inversiones Inteligentes. Es una comunidad que, bueno, intentamos dar opiniones, noticias, vamos compartiendo el día a día de los mercados juntos, así que a los que nos hayan sumado ahí los invitamos. ¿Y qué es lo que vamos a estar intentando ver hoy? Bueno, ¿qué nos dejó a nivel bolsa la semana en cuanto a rendimientos? Correlación del dólar con los activos financieros, drivers que tuvimos en la semana y sobre todo índices, commodities, qué está pasando con las cripto y, bueno, análisis técnico de algunos activos, Amazon, Disney, Visa, EA Sport, Waste Management y Adobe System, que dejó resultados empresariales, más quizá al final alguna sorpresa, así que a quedarse hasta el final. ¿Qué es lo que tuvimos esta semana? Bueno, subidas no, tuvimos una semana mixta, fíjense, con el S&P corrigiendo levemente, casi un 0,16% cayendo, pero el Dow Jones positivo, el Nasdaq, la tecnología sí, un poco más débil junto al Russell 2000, este índice de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, también haciéndolo bastante flojo, pero más allá de eso y más allá del sector materiales básicos y sector industrial, el resto haciéndolo bien, manteniendo el mercado la fortaleza al alza, si al menos lo que venimos viendo en los últimos meses, y lo que tiene que ver con, bueno, la tecnología, si haciéndolo un poco peor, aunque repito, al menos de principio de año hasta el día de la fecha, bueno, con bolsas fuertes, con bolsas muy alcistas, por el momento también, y sobre todo sacando algo de gas natural y la plata, el resto de materias primas también haciéndolo bastante bien. Vamos a estar analizando hoy qué puede llegar a pasar con el dólar y esa posible suba del dólar, qué impacto puede tener en commodities y también en acciones, así que a no perderse eso que vamos a estar diciendo en un rato. Pero antes de eso, bueno, vamos a entender lo que pasó la semana a nivel gráfico, a nivel nuestro screener de acciones. Bueno, tenemos la tecnología cayendo, la tecnología corrigiendo, sobre todo con resultados de Adobe System y con Oracle cayendo también casi un 9,82%, los dos de los activos más bajistas, junto algo de Netflix, sí, algo también de Raytheon Technologies en la parte industrial, el resto haciéndolo con un comportamiento más positivo, ¿sí? De neutro a positivo, pero con Qualcomm también subiendo bastante, Tesla, el sector de autos eléctricos, haciéndolo muy, pero muy bien, y el sector que al menos fue el sector de la semana fue el sector utilities, junto con los bancos tuvieron muy buena performance, al menos sí a cierre de la semana pasada, así que dicho esto, mercado, fíjense, mixto, tecnología que venía subiendo bastante, así que ahora con una pequeña pausa, una pequeña corrección, y con Apple, que bueno, al menos se estimaba que con esto del iPhone, de la prohibición de China y demás, podría ser peor. Bueno, no fue tampoco tan grave, al menos esta semana tampoco se extendió caídas, y Google y Meta aguantando bastante bien dentro de su sector, así que vamos a ver qué es lo que va pasando, si esta es una pequeña corrección para seguir también en la tecnología, vamos a estar viendo algo de eso, sí, a nivel técnico en un rato, pero ¿cuáles son los principales drivers de esta semana, de este mercado mixto de Estados Unidos que terminamos esta semana? Bueno, los principales mercados, la gran mayoría, como vimos, sí, bajistas, alcistas casi, bueno, repito, neutro porque terminamos mixtos, servicios públicos, consumo discrecional, lideraron las alzas, la tecnología fue lo más rezagado, desafíos de Apple con China, esto que decíamos como driver interesante, y las acciones internacionales también con ganancias, tuvimos más allá de que el Banco Central Europeo señalara el fin de esa política monetaria también agresiva, ¿sí? De la suba de tipos, que vamos a ver cómo se va posicionando sobre todo la Fed esta semana. ¿Por qué? Porque el driver más importante, al menos de cara a lo que viene, es el próximo miércoles la Reserva Federal se va a reunir para tratar la política monetaria, tipo de interés. Se cree que la Reserva Federal debería resaltar que existen mejoras subyacentes
y con el tema puntualmente de la inflación, que es o la bolsa o la inflación, bueno, evaluar a ver si se le va a dar también la importancia referida o respecto a lo que tiene que ver con la inflación, aunque esto quizás no significa una pausa o al menos detener subida de tipos. Vamos a ver qué es lo que va pasando después del speech que tenga, sobre todo lo que diga puntualmente Powell, lo que pase con la FOMC también. Y esta ruptura, ojo con el dólar esta semana, ahora lo vamos a ver a nivel técnico en un rato, porque el dólar cotiza cerca de un punto de inflexión, ruptura por arriba de los 106 puntos implicaría un fondo para las posibles subas del dólar. Vamos a ver, algo de esto estuvimos viendo las semanas pasadas, pero vamos a estar ampliando el día de hoy. Una mayor subida del dólar, ¿qué podría causar? Bueno, obstáculos, ¿sí?, adicionales para acciones, para materias primas, esto que decimos, por esta presión de venta, ¿sí?, en cuanto a esa relación inversa que existe entre el dólar y los activos financieros. En cuanto a las materias primas, el oro sería quizá un poco el más perjudicado en este sentido. ¿Por qué? Bueno, porque es el que más correlación negativa tiene puntualmente con posibles subas del dólar. A pesar de la reciente recuperación, los inversores siguen siendo en gran medida bajistas con lo que pueda llegar a pasar con el dólar, pero llegamos a un nivel técnico interesantísimo que lo vamos a ver en un rato. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos por delante esta semana la reunión de la FOMC, del Comité Federal de Mercado Abierto, que obviamente es el catalizador para ver lo que va a pasar con el dólar. Si bien el mercado espera una pausa, ¿sí?, por la cuestión de la inflación, cualquier inclinación de que haga subir los tipos y esta política monetaria más agresiva, bueno, impulsaría el dólar fuera de su formación más bajista, y esa pausa sí quizá traería un retroceso, traería un descanso en las subidas que estuvo teniendo el dólar al menos las últimas semanas. Y si bien esta Reserva Federal todavía está luchando contra la inflación, logró al menos más avances contra las presiones sobre los precios que obviamente el Banco Central Europeo, que también está lidiando, como Estados Unidos, con las condiciones económicas. Hay que ver si esta inflación de la eurozona y, bueno, incluidas lecturas del IPC general y básico de más del 5%, lleva a aumentar también la tasa, que es esto un poco lo que está priceando, lo que está evaluando el mercado en base a la suba de tipos. Y este posicionamiento, que si bien es bajista, fíjense que los inversores están posicionados para un posible retroceso, ¿sí? Estos son datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que nos dicen, al menos el gráfico que vemos en pantalla, que las posiciones no comerciales netas, especuladoras sin cobertura, basadas en posiciones largas contra posiciones cortas, ¿sí?, en dólares, cayeron a su nivel más bajo en más de 2 años. ¿Qué significa esto? Bueno, que los principales máximos y mínimos de ese posicionamiento, ¿sí?, coincidieron con los puntos o con el posible punto de inflexión del dólar. Así que obviamente vamos a ver para dónde termina de arrancar, sobre todo con este driver que tenemos esta semana, pero lo que sugiere que al menos los bajistas del dólar todavía no capitularon de estas posiciones, de estas operaciones, y con lo que una ruptura por arriba de los 106 puntos podría, sí, a subir o podríamos tener más cobertura de cortos, sí, o sea, de gente más bajista sobre lo que vaya pasando con el dólar, aunque vamos a ver la zona de los 106, que es interesantísimo. ¿Y para qué analizamos todo esto? Bueno, precisamente porque una mayor subida del dólar crearía obstáculos adicionales para la mayoría de acciones y de materias primas. Lo que vemos en pantalla es cómo el índice, por ejemplo, el índice excluyendo el SP500 o algunos índices más desarrollados como es el MSCI EAFE, ¿sí?, que es de mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos y Canadá y, bueno, otros mercados desarrollados, pero este es el que más correlación tiene junto con el dólar, perdón, con el oro, con el dólar no, con el oro, y algunos otros sectores también de lo que tiene que ver con, bueno, acciones de Estados Unidos, aunque fíjense, por ejemplo, la correlación un poco más indiferente que tiene la tecnología, aunque la tiene, casi un 0,51, a comparación de un 0,75 y un 0,70 que tiene el oro. El oro es el activo quizá más correlación después del índice a nivel mundial que marcamos. Y, bueno, materiales de la construcción y sector de real estate junto con el SP500. Está claro que el principal índice director de las bolsas mundiales no se queda atrás de esta correlación negativa que tenemos, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Particularmente, sí, con, bueno, en caso de retrocesos del dólar, subidas, está claro, correlación negativa, pero ¿qué pasa si el dólar empieza a retroceder y reanuda su tendencia bajista? Bueno,
el índice, precisamente el EAFE, más el oro, son los más beneficiados, o tendrían que ser los más beneficiados según al menos los datos de correlación histórica que vemos a continuación, ¿sí? Con la mayoría de sectores, obviamente también del principal índice de Estados Unidos, el S&P 500. Y para seguir con algunos drivers, porque me pareció interesantísimo compartir con esto con ustedes, Goldman volvió a rebajar la probabilidad de recesión a 12 meses a un 15%. Ojo, 15% acá lo tenemos frente a lo que teníamos, por ejemplo, casi a mediados fines de junio, ¿sí? Que teníamos casi un 35%, aunque Bloomberg, sí, Bloomberg no se baja, no se baja tanto en cuanto a sus previsiones y sigue siendo relativamente alto, casi cercano a un 60%. Técnicamente, algunos analistas ya, bueno, lo venimos viendo también en el canal, la recesión técnica quizás probablemente ya la tuvimos, habrá que ver cómo lo descuentan también sí, estas cuestiones, porque hay que intentar evaluar también lo que pasa con esta pauta estacional que puede tener la volatilidad que puede tener el VIX, ¿sí? Que podría llegar a tener o influir, ¿sí? Como pauta para evaluar a ver si hay o no hay recesión en los mercados. ¿Por qué? Porque septiembre, octubre y noviembre suelen ser meses en donde al menos la estacionalidad del VIX solemos tener mercados volátiles, ¿sí? Lo que no quita de que estacionalmente también octubre, noviembre y diciembre son buenos años para la bolsa en cuanto a rendimientos. Históricamente no se tiene por qué dar siempre de la misma manera. Acuérdense, hablamos de estadística, de datos y de probabilidades, pero no es una ciencia exacta, pero sí, al menos como pauta también el VIX lo tenemos con posibles repuntes, sí, estacionales, que vamos a ver si se da, según acá lo tenemos como fuente de top-down charts y Refinitiv, ¿sí? en esta filmina. Pero más allá de esto que vimos, fíjense, de la posible recesión, ¿sí? Disminuida por Goldman, ¿sí? Que lo mantiene bastante alto el consenso de Bloomberg, de subidas en la volatilidad, subidas en el VIX posibles en cuanto a pauta estacional. No obstante esto, otros datos interesantísimos que también entiendo que no hay que perder como inversores. Desde el año 2015, las grandes tecnológicas superaron en beneficios al resto de los valores del S&P con una rentabilidad media anual de un 12,5%. FactSet y Goldman es la fuente de esta información. Fíjense, esta es la gran tecnología y esta es el S&P abajo. Bueno, 2015 hasta el 2022, rentabilidad arriba del 12,5% para todos y cada uno de los años en cuanto a ingresos, en cuanto a ventas y al crecimiento que tuvo la gran tecnología del 2015 hasta la fecha. Un estimado de cómo podría cerrar, casi un 9%, muy similar al año pasado, y lo que tiene que ver en, bueno, esos beneficios de casi un 25% este año. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero la foto es positiva sobre todo para la gran tecnología y sobre todo con lo que se pueda llegar a venir más allá de algunos rallies que ya tuvimos en gran parte del sector tecnológico. Y ojo con esto, me pareció también interesantísimo para compartirlo con ustedes. La fuente es Goldman, ¿sí? Y isabelnet.com, en donde se nos pregunta si hay un excesivo optimismo en el consenso de ganancias por acción, ¿sí? De beneficios por acción de las empresas para el año 2024. Vamos a ver qué es lo que pasa. El consenso general, fíjense, más allá de que es de elevado, bastante elevado en cuanto a lo anualizado, fíjense por trimestre, impresionante, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con ya fines de este año, casi un 9%, llegando casi al cuarto trimestre de lo que tiene que ver el año que viene, con un 12% al alza de estimaciones de, bueno, ganancias por acción muy interesante, ¿sí? Sobre todo esto es de fuentes de Goldman Sachs, lo que nos deja no es cualquier fuente, ¿sí? Así que interesantísimo esto que estamos viendo en pantalla, porque al menos nos daría, más allá de una idea de un exceso de optimismo, lo que al menos está prediciendo gran parte, ¿sí? De algunos analistas, repito que no es de cualquier fuente, sino de Goldman, así que me pareció interesante poder también compartirlos con ustedes. Y este Twitter también interesantísimo, ¿sí? La evolución del dólar, de la moneda acá en Argentina, estamos acostumbrados a invertir en dólares, ¿sí? Pero sobre todo a comprar dólares. ¿Qué le pasó al dólar desde el año 1920 hasta el año 2020? Bueno, este tuit interesantísimo, Gustavo Bolsa: la moneda fiat es el único activo que sabes de antemano que si lo atesorás en el tiempo vas a perder poder adquisitivo. Tratar de mantener únicamente liquidez estrictamente necesaria para sus necesidades vitales y operativas de corto plazo, el resto todo invertido. Y es que acá tenemos, ¿sí? Lo que tiene que ver el efecto de la emisión monetaria, el efecto
de la depreciación del dinero, sobre todo del dólar americano en el tiempo, ¿sí? Esto no quita que, bueno, los argentinos escapamos del peso, que es obviamente por el mayor deterioro sobre cualquier otra moneda, pero sí a no perder de perspectiva que, bueno, esto es lo que fue pasando con el dólar, sobre quien solamente se quedó en dólares a lo largo de los años, así que interesante también entender que la inversión es lo que genera, ¿sí?, esa rentabilidad futuro, así que pensar también esta cuestión solo para el que tiene dólares, así que interesante esto que traigo, me pareció muy bueno para tener en perspectiva, sobre todo para los que solamente compran dólares. Bueno, invertir es otra cosa, sin lugar a dudas, e invertir es lo necesario puntualmente. Así que, dicho esto, vamos con la parte cripto. ¿Qué pasó? Una semana positiva, aunque más neutra para Bitcoin, para Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin siendo lo mejor de la semana, pero mantenemos zonas claves en Bitcoin. Y alguna que otra noticia, ¿sí? Franklin Templeton, uno de los gestores de más activos de activos, de más activos, no, de activos más grandes del mundo, con 1.5 billones de dólares en activos bajo gestión, solicitó ETF de Bitcoin al contado. Esta noticia que hizo, bueno, hizo que al menos tengamos un pequeño repunte en la volatilidad al alza, ¿sí? Cuando pasaba esto, vamos a ver qué es lo que va pasando, porque, bueno, tenemos, acuérdense, los plazos en los cuales se vencen esos periodos, ¿sí?, ante la SEC para que se aprueben estos ETF de Bitcoin al contado. Así que interesante noticia y vamos a ver si estas noticias pueden ser eventualmente los catalizadores que activen que se ingrese esa liquidez al mercado y que precisamente, bueno, se aprueben los ETF de Bitcoin ingresando más participantes y, bueno, que eso lo veamos reflejado en el precio. Claramente vamos a ver dónde estamos a nivel técnico. Y otras noticias un poquito más clásicas, por así decirlo, de Bitcoin. ¿Quiénes son los mayores poseedores de Bitcoin hoy? Interesante, me pareció también compartir esto con ustedes. Gobiernos, Estados Unidos a la cabeza. Por debajo, China, ¿sí?, Ucrania y El Salvador, los países que más Bitcoin tienen el día de la fecha. Compañías, Grayscale, Block One y MicroStrategy. Acá tenemos a nuestro amigo también Michael Saylor. Por debajo, bastante por debajo, esto me llamó la atención, Tesla, con 9.700 Bitcoin. Bueno, parte de esto tiene que ver con la venta que tuvo hace poco Tesla de Bitcoin. Veremos cuándo otra vez vuelve a la cabeza a ser quizá Tesla, algunos de los que estén en el top 5 al menos. Y plataformas, Binance sigue siendo al menos todavía, por el momento, sí, el mayor exchange en cuanto a plataformas de intercambio que mayor, ¿sí?, cantidad de Bitcoins posee. Individuos, ¿sí?, Satoshi Nakamoto, sin duda, bueno, el creador de Bitcoin, por así decirlo, que no sabemos quién es. Michael Saylor bastante por debajo, también déjenme decirle que me llama la atención, pero bueno, Satoshi, que en algún momento veremos a ver si podemos saber quién es. Entiendo, por el momento nadie sabe, ¿sí? Si el que sepa lo puede dejar en los comentarios, pero estas cifras son de agosto de este año y se pueden haber modificado la fecha, nos decía al menos River.com, que es River Financial, que es la fuente de estas noticias, y la clasificación de las 10 principales criptos con su capitalización de mercado a hoy, ¿sí? Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Ripple, USDC, Cardano, Dogecoin, Toncoin y Solana en puesto número 10. Ya hay acá algunas que no aparecen más, fíjense. Por ejemplo, Toncoin, cómo ha subido, ¿sí?, casi ha puesto número 9 el día de la fecha, casi con 8.000 millones de dólares de capitalización. Bitcoin a la cabeza con 517 millones de dólares, obviamente. Ethereum abajo, 195.900 millones de dólares. Veremos cómo va variando esto se va moviendo. La fuente es CoinMarketCap y también lo comparto para que ustedes puedan también tenerlo, ¿sí?, como referencia. Vamos de lleno a lo que tiene que ver puntualmente con los gráficos, ¿sí?, a lo que vinimos también a ver un poco en cuanto, en principio, a índices. ¿Sí? El S&P 500 sin mucho cambio, es verdad, casi llegando a tener unas semanas interesantes de subida, pero estas 4 o 5 sesiones, fíjense, laterales, casi llegando a los 4.582 puntos, sin poder quebrarlos. El día viernes dejándonos una vela envolvente bajista, que habrá que ver si nos trae envolvente bajista de las últimas 4, casi 5 sesiones. Podría traernos un descanso, sin lugar a dudas, en caso de quebrar la media de 50. Nos quedan únicamente el soporte. Este es un claro soporte interesantísimo del precio, los 4.368, previo en el corto plazo venir recién a buscar la zona de la media. Estamos hablando de los 4.285 puntos, que de no perderse por el momento, y más allá de esta pequeña tendencia bajista, máximos decrecientes, que nos marca desde
el último máximo en los 4.631. Habrá que ver si podemos en algún momento quebrar esta semana esa zona y sin perder la zona de la media ni el mínimo anterior, 4.368, seguir esta tendencia que todavía sigue siendo alcista después de haber corregido casi a nivel 50 FIBO, después de todo el último gran impulso que tuvimos desde marzo del año 2020 hasta máximos. Así que sí, máximos y mínimos crecientes, manteniendo todavía la estructura de medio largo plazo alcista y de corto plazo correctivo, bueno, diría más alcista, en el medio plazo bien alcista, y el corto plazo pese una pequeña corrección, fíjense, yendo a atacar nuevamente, probablemente, próxima semana los 4.631 puntos, indicadores, la gran mayoría quizá con un poco más de espacio para corregir, vamos a ver si eso se da sobre todo en la parte del estocástico que recién sale de la zona de sobrecompra. Así que dicho esto, vamos con el Dow Jones, el principal índice del sector industrial, que acá sí, es verdad que también todavía tenemos un hombro cabeza hombro invertido, activado por análisis técnico con objetivo casi a nuevos máximos, ¿sí? Hacia la zona de los 37.890 puntos. Todavía lo tenemos en pequeña fase correctiva, acá sí que no tenemos ningún tipo de deterioro técnico, sobre todo porque mantenemos la media, mantenemos mínimos crecientes, ¿sí? Desde particularmente octubre del año 2020, en donde el índice sigue marcando nuevos mínimos y nuevos máximos crecientes. El último que dejó son los 35.840. Esta es la zona que tendríamos que venir a testear pronto, quebrarla al alza y seguir sobre todo con esta tendencia que por el momento sigue siendo alcista. La media como primer soporte clave acá sí, junto con los mínimos. Acá también tuvimos un mínimo, el mes pasado, ¿sí? en agosto, en los 34.000 puntos aproximadamente, que pasan casi donde está la media, y otros mínimos crecientes también en los 33.800, mínimos de mayo también de este año en los 32.615, así que hasta que no se pierda, particularmente sobre todo la media, pequeña corrección para ver si podemos ir a atacar los 35.869 y seguir sobre todo con el hombro cabeza hombro invertido, que todavía lo tenemos activado por análisis técnico, y que en caso de cumplirse, bueno, se cumple el objetivo, rompemos máximo y seguiríamos en proceso de subida libre para el sector industrial, un principal sector industrial de Estados Unidos. Indicadores intentando purgarse también, el estocástico sobre todo, todavía acá sin dar venta, un poco más cerca de la zona de sobrecompra, pero vamos a ver qué es lo que va pasando con el Dow, también con pequeñas correcciones, como digo, y el Nasdaq, sí, vamos a ver el Nasdaq, el principal índice tecnológico, el que más cayó. Bueno, vamos a ver esto porque casi replicando un poco lo que fue pasando con el S&P, con lo que fue pasando con el Dow Jones, fíjense que se mueven casi todos a la par, sacando cuando se activa un poco más de volatilidad, en los cuales, bueno, ahí sí, el Nasdaq suele ser bastante más correctivo. Bueno, no fue el caso, al menos por el momento, en esta semana, más allá también de haber dejado una vela envolvente, ¿sí? Acá con quizás menos cuerpo, menos volumen, la vela que dejó a día viernes, pero así todo, una vela bajista envolvente de las últimas 4 o 5 sesiones de esta semana, que la tuvimos en rango, básicamente, sin romper máximos decrecientes, sobre todo los 16.061 puntos para el Nasdaq, mínimos también en los 14.598 puntos, estamos hablando del mínimo del 21 de agosto, y la media, junto también con algún mínimo pasando por el 1 de junio en los 14.266 y los 14.087 para el Nasdaq, que podría tener mayores correcciones sin problemas, quizá hacia el mínimo anterior o hacia la media, y intentar después de eso, después de tener una pequeña corrección, un descanso, que no le vendría nada mal, romper una pequeña directriz, ¿sí? De máximos decrecientes que ya nos viene dejando desde el último máximo, ¿sí? Estamos hablando del máximo que dejamos ahora el 19 de julio para el Nasdaq, ¿sí? Principal índice de tecnología, todavía lejos la media, por eso repito que mientras no perdamos los mínimos anteriores, ni la media ascendente en los 14.087 puntos, no pasaría absolutamente nada, seguiríamos en una tendencia claramente al alza. Indicadores, sobre todo el estocástico, sí, quizá con necesidad de purgarse en algún momento, el RSI por debajo de la zona de 50 y un MACD que querría dar venta, vamos a ver si, o dando venta, mejor dicho, a cierre de día viernes por arriba del cero, así que probablemente podamos llegar a ver alguna corrección. Veremos si es hacia la zona de la media o de mínimos crecientes anteriores, sin perderlos, para seguir esta tendencia de medio plazo alcista y de largo plazo, también muy alcista para el principal índice de tecnología del mundo, ¿sí? Que sigue el mundo básicamente de Estados Unidos, y lo que tiene que ver con un índice de España, en este caso no vamos a Europa, bueno, con consolidaciones y con un posible casi triple suelo, en caso de que
rompamos máximos entre mínimos del IBEX. El IBEX que sigue, esta bolsa que es un poquito más cíclica, que sigue una tendencia alcista de medio plazo, ¿sí? Acá sí con correcciones a al FIBO 61.8 del último impulso, cuando llegamos a los 7.320 puntos. Ahora sí, pequeño descanso, casi sobre la media, que es la zona que no tiene que perder, los 9.138,54. Tuvimos un pequeño apoyo en dos oportunidades, diciembre del año pasado y sobre todo marzo de este año sobre la media, en donde funcionó como zona de rebote para seguir al alza, marcar nuevo máximo en los 9.754, perdón, que es la zona precisamente que en caso de ir a quebrar, en este caso el IBEX, bueno, podría activarnos un pequeño triple suelo que si proyectamos y medimos desde el punto de ruptura el objetivo que podríamos llegar a tener, nos iríamos ya a quebrar alguna zona de resistencia, alguna zona de máximo importante, los 10.000 puntos, para llegar a los 10.334 aproximadamente, solamente de objetivo, así que interesante lo que podría llegar a pasar. Se activa, todavía no está activada esta estructura a nivel técnico, deberíamos quebrar sin dudas el máximo que dejamos el 27 de julio en los 9.754 y no perder la media, no perder esta zona de mínimos en los 9.193, porque probablemente ahí iríamos a buscar algún mínimo creciente anterior y la zona de primer FIBO en 8.249, nos pondríamos por debajo de la media y ya empezaría a complicarse un poco lo que tiene que ver con el principal índice de España. Todos los principales indicadores, sobre todo el estocástico, quizá con un poco más de espacio, para, ahora sí, dando compra, llegar a la zona de sobrecompra en algún momento y tener un poquito más de espacio. El RSI en la zona de 68, más cerca de sobrecompra, así que en algún momento purgar alguno de estos indicadores no le vendría mal, pero hay que ver cómo definimos y sobre todo si activamos este triple suelo que podría llegar a tener pendiente, lo que tiene que ver puntualmente con, el IBEX, sí, el principal índice español. Y vamos con el oro, ¿sí? Que el oro, acá está un poco la clave con el dólar, ¿sí? Con el índice dólar, que ahora lo vamos a analizar en un ratito para ver la correlación, ¿sí? El oro con una estructura bajista, activada que habíamos dicho, ¿sí? Acuérdense, en las reuniones anteriores, que podría llegar a anularse en algún momento de quebrar los $184,36. Fíjense, todavía seguimos con una tendencia bastante interesante, ¿sí? Al alza todavía, ¿sí? Con niveles FIBO, al menos que el precio viene aguantando bastante bien sobre la zona de los $177 aproximadamente, rebotando, dejando algunos huecos alcistas y bueno, con la sucesión de máximos y mínimos crecientes por el momento intacta. Habrá que ver si esto le sirve para no quebrar estas zonas de FIBO 38.2 y particularmente quebrar ya los $181 y ya ir a cerrar algunos de los huecos bajistas que fue dejando y particularmente toda esta zona, la zona de triple techo que tenemos activada todavía por análisis técnico y objetivo bajista que recién se anula de quebrar los 184,27 y ir a buscar máximos, acá sí, ir a buscar los 191,38 y seguir en subida libre para intentar quebrar los $194 que estamos hablando de máximo de toda su historia para el ETF del oro, ¿sí? En los cuales, bueno, repito, tenemos un objetivo bajista activado, pero que en caso de romper los 184,27 anularíamos objetivo, mejoraría el gráfico y seguiríamos la tendencia de medio plazo o de largo plazo alcista porque tenemos todavía un oro fuerte de medio y largo plazo que, bueno, después de correcciones y toda esta lateralización, ¿sí? Y bueno, después toda esta caída, mejor dicho, del 2022, recuperación, ¿sí? Particularmente casi a principios de este año, para un oro que, bueno, de anular ese objetivo bajista, podría ponerse interesante. Todo lo que tiene que ver vinculación también con el oro, las mineras y demás también. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Barrick, Yamana Gold, etcétera. ¿Sí? Todos los activos que pueden llegar a tener CDRs. RSI en 50, un estocástico casi llegando a la zona de sobreventa. Interesante, que hay cercano de la zona de sobreventa. Y lo que tiene que ver puntualmente con la plata, más allá de esto que está pasando con el oro, la plata más bajista, la plata por debajo de la media. Acá la plata no termina de recuperar, pero con esta volatilidad que viene teniendo, al menos está aguantando una zona de soporte que vamos a ver si al menos ayuda un poco a la debilidad del dólar, también a esta materia prima, también ayuda un poco a la plata, para que empiece a tener una correlación similar a lo que va pasando con el oro. Me parece que acá tenemos también una zona importantísima, ¿sí? De posible soporte. Estamos hablando del hueco bajista que nos dejó el 9 de mayo de este año en los $23,15, que lo venimos viendo también
reunión a reunión, y el mínimo, sobre todo sobre el que se frenó esta semana, los $20.44. No pudimos quebrar la media, fíjense, a cierre de día viernes, pequeño hueco alcista, y intentamos ir a cerrar, a romper la media, ¿sí? Cerrar por arriba de la media de 200 en gráfico diario a nivel semanal, no pudimos. Dos huecos bajistas cercanos a las zonas de $22, pero la clave, repito, sería romper los $23.16 y empezar a mejorar el gráfico ya con el precio por arriba de la media, habiendo roto esta zona de resistencia y sobre todo ahí para ir a buscar los $24 aproximadamente para que ya empiece a mejorar, ¿sí? Después de la ruptura de máximos de abril del año, de este año, puntualmente el 21 de abril, para la plata, si la plata que viene bajista, consolidando sobre la media ahí, bueno, vamos a ver si ayuda un poco esta evolución que debería tener a la baja el dólar para empezar a mejorar tanto el oro como la plata. Ahora vamos a ver un poco lo que pasa con, bueno, puntualmente con el dólar, y de quebrar, de perder estas zonas, la plata, los 20,44, bueno, el hueco alcista, como última instancia ya tendríamos peligrosamente la media como resistencia, pero los $19, interesante, zona también de soportazo, porque si no, vendríamos nuevamente a visitar niveles FIBO proporcional de toda la última subida después de la pandemia para la plata. Sí, vamos a ver qué es lo que va pasando, sobre todo porque, bueno, tenemos principales indicadores recontra sobrevendidos, el estocástico sobre todo acá sí, en sobreventa. Vamos a ver si tenemos ese rebote a nivel indicador. Lo mismo el RSI, aunque el RSI un poco más lejos de sobreventa, pero muy lejos de sobrecompra. Así que habrá que ver si algún rebote también podemos llegar a tener en la plata y sobre todo con lo que pueda pasar con el dólar, con el índice dólar, que lo vamos a ver a continuación, que ya lo veníamos viendo semana pasada porque, bueno, llegábamos a niveles de los 105,32 centavos de dólar. Hablamos de los 106 en el informe, ¿sí? De lo que veníamos viendo de los drivers de FactSet, toda esta zona en la cual, bueno, activó en el pasado un doble suelo porque rompimos los $100 hacia los 95,77, objetivo bajista que todavía tenemos en el dólar, que cuando se anula, bueno, se anularía de quebrar los $106, casi 106, 106.2, pero bueno, a nivel psicológico los 106, vamos a ver si es capaz de quebrarlo, mejorar la situación del dólar y las bolsas, quizá tener presión bajista. En este caso, las medias se están cruzando al alza, habrá que ver si perdiendo la media, sobre todo la zona de soporte de los 103,36, y esta zona de mínimo, 99,57, es capaz de tener una debilidad y seguir todavía esta tendencia que todavía sigue siendo bajista, aguanta esta zona de máximo decreciente anterior, fíjense, y bueno, habrá que ver si en caso de quebrar los 99,62, ya vamos un poquito más orientados a ese doble techo que todavía tiene activado por análisis técnico lo que tiene que ver con el dólar, un dólar fuerte desde el año 2021 hasta, bueno, precisamente casi mediados del año pasado, del 2022, que ahora, bueno, en zona de fuego por esta estructura bajista que tenemos activada, pero de quebrar los $106, mejoría técnica y un dólar que podría volverse bastante más fuerte, repito, a nivel técnico, todos los principales indicadores sobrecomprados, así que a prestar atención a eso, estocástico en sobrecompra, RSI en sobrecompra, así que en alguna purga en algún momento va a tener y veremos si es aguantando los $106 y con esta estructura a nivel técnico también activada. Y vamos con lo que tiene que ver con Bitcoin. Interesante lo que está pasando con Bitcoin, que, bueno, está consolidando, lateralizando, pero salvó un poco, ¿sí? esa zona de fuego que habíamos hablado para Bitcoin, para todas las criptos en general, porque, bueno, de perder esas zonas se hubiera complicado bastante, ¿sí? lo que pueda pasar con Bitcoin. Los $68.000 todavía lejísimos de los 26.502 actuales, precios donde estamos ahora, en este momento, y salvando toda esta zona de resistencia que es soporte y fue soporte nuevamente en los 25.000, casi, bueno, $24.900, 24.931, en donde nos apoyamos nuevamente. Posible divergencia, ¿sí? En cuanto a precios y algún indicador, por ejemplo, fíjense, precio descendiendo y el RSI, fíjense, teniendo esta divergencia junto también con el estocástico, que, ojo, porque el estocástico es verdad, sin haber roto la zona de la media ya llega a zona de sobrecompra, el RSI con mucho espacio, pero bueno, no me gustó no haber quebrado la media, ¿sí? Tendríamos que haber quebrado la media, sobre todo la zona de los $28.000, zona que, bueno, de máximo del 29 de agosto de este año, que es la zona que hay que intentar ir a quebrar. Después, obviamente, como primera medida, romper la media sin lugar a dudas, los 26.000
$24.987 y particularmente, repetimos, los $24.900, no perderlo bajo ningún punto porque, bueno, ahí sí se pueden venir caídas fuertes. Bitcoin y, bueno, todo el resto de criptomonedas también, al menos hacia los $19.000, no tenemos algún otro soporte en el camino relevante. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Alguna divergencia de que aparece en el camino, pero la media como resistencia y, repito, setear alerta por arriba de los $28.000, porque ahí mejorarían un poquito las cosas de corto a medio plazo para Bitcoin a nivel técnico. Algunos indicadores, repito, como el estocástico, todavía con un poco más de espacio, sobre todo a la zona de sobrecompra, pero bueno, el RSI lejos todavía de los 70 puntos en 50, ya en terreno positivo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ethereum, esta cripto un poco más adelantada que Bitcoin, haciendo casi lo mismo, ¿sí? Aunque acá es verdad que con bastante más espacio a la media, y acá ya sí con quiebre de alguna zona de soporte interesante. Todavía tenemos, bueno, zonas de resistencia lejísimos, en los $3.000, $4.835, lo que llegó a cotizar el 10 de noviembre del 2021, máximos de toda su historia para Ethereum. Hoy cotizamos $1.641, caídas fueron espectaculares. Todavía siguen, todavía no tenemos recuperación, sobre todo a nivel técnico y sobre todo porque tenemos en los $1.374, claro, soporte a nivel técnico, o mínimo, mejor dicho, de marzo de este año, que habrá que ver si mantiene, sobre todo porque, bueno, quebramos, ¿sí?, esta zona de mínimos de los 1.620 esta semana, marcando un nuevo mínimo en los 1.535, y acá sí con la media un poco más lejos, ¿sí?, del máximo anterior, del máximo decreciente anterior, en los $1.750 y los 1.743, doble zona de soportazo a nivel técnico para Ethereum, que, bueno, sí, habrá que ver cuándo mejora. Primero, romper la media y sobre todo romper este máximo decreciente anterior, que parecería que está todo dado para seguir esta estructura bajista y ver qué pasa cuando lleguemos a los 1.375, sobre todo mientras tengamos la zona de la media ya como resistencia dinámica en el precio. Eso es lo peligroso, que ahora vaya a intentar a quebrar la media y no lo pueda lograr, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que pasa a nivel técnico también con Ethereum. Estocástico a mitad de camino, RSI todavía por debajo de 50, es verdad, y el MACD en compra por debajo de 0, indicadores con un poco más de espacio que Bitcoin incluso, pero sí, todo sigue Bitcoin, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. No dormirse igualmente en caso de quiebre de la media, tanto de Bitcoin como Ethereum, porque se podría llegar a poner interesantísimo todo en general del mundo cripto. Y bueno, Polkadot, otro proyecto que acá sí a nivel técnico no quedan dudas, no hubo nunca una mejoría técnica, como si por ejemplo lo tuvimos en Ethereum, en algún otro proyecto. Bueno, el Polkadot no. Polkadot, que llegó a valer $54.94 en sus máximos, estamos hablando de el 12 de noviembre del año 2021, hoy estamos en $4 con 0,9 centavos, caídas brutales. Vamos a ver cuándo empieza a mejorar. Recién empezamos a mejorar primero, sobre todo a nivel técnico, de romper los 5,28, máximos decrecientes y pequeña directriz bajista, ¿sí?, desde sus máximos, del máximo decreciente del 18 de febrero de este año, cuando el activo llegaba a cotizar 7,87 centavos de dólar, que, bueno, habrá que ver si la quiebra y, sobre todo, quebrando la directriz, ya va a atacar la media y empezar a tener otro comportamiento. Repito, cuando se active Bitcoin, quizá vamos a ver qué es lo que va pasando con todo el resto de proyectos, de lo que vaya pasando, de lo que vaya quedando puntualmente. Estocástico saliendo de la zona de sobreventa, casi con bastante espacio. El RSI lo mismo, saliendo también de la zona de sobreventa, ya hace bastante de la zona de 30, en 37 todavía con bastante espacio para recorrer, pero el precio manda máximos y mínimos decrecientes y la media todavía sigue siendo el primer obstáculo, fíjense, como ya lo fue en 3 ocasiones en el largo plazo todavía para Polkadot, que no mejora, repito, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Ya casi para ir llegando al cierre, si vamos a analizar algunos activos a nivel técnico, empezamos con Amazon, vamos al sector de e-commerce, activazo, activo que sigue esta tendencia muy alcista, aunque bueno, el día jueves y día viernes tuvimos un pequeño descanso, siento esta gran subida que viene teniendo este sector, particularmente el sector de e-commerce, ¿sí? El resto de activos de este sector, bueno, particularmente van casi siguiendo de manera acoplada a lo que va pasando con Amazon, pero Amazon lo está haciendo espectacular, casi animándosele ahora sí al FIBO 61.8 del último impulso bajista. Estamos hablando de los $147, no llegamos, estamos casi en 140, de quebrar esa zona sin dudas, ya mejoramos a nivel técnico, al menos en ese medio plazo, y volveríamos a tener una tendencia alcista
que ya la tenemos en el corto medio plazo, pero ya quedaría confirmada después de anular o al menos dejar un poco trunco este último impulso bajista que tuvimos, claro impulso bajista después del doble techo que habíamos tenido cuando se activaba en enero del año pasado en los $157, que de ahí, fíjense, todo lo que le costó al activo romper la media, recién lo logra en casi abril, mayo de este año, y de ahí empezamos a marcar máximos y mínimos crecientes desde diciembre, pero ahí empezamos a marcar una mejoría, ya con la media como soporte dinámico, y es la zona que no tiene que perder a hoy, ni que hablar los mínimos crecientes que va dejando, pero particularmente los 121,29 y este hueco alcista, particularmente este hueco alcista, que si lo vamos a ver en el corto plazo, estamos hablando de los $130 que no deberíamos perder a la baja. Justo se frenó en esa zona el 25 de agosto, ¿sí? No perdimos el gap alcista y particularmente toda la zona de soporte de los $126 que casi están un poquito más abajo de los 121,29, donde pasa la media y donde no tendría que perder Amazon esas zonas para que no haya un deterioro técnico en el corto o medio plazo y seguir esta tendencia de corto plazo alcista, de medio plazo alcista y de largo plazo también, ¿sí? Y anular definitivamente ya el 61.8 del último impulso bajista que ya veníamos teniendo de Amazon de hace bastante. Indicadores sí bastante exigidos, es verdad, en sobrecompra, sobre todo el estocástico, cercano a la zona de 85, y en 55 el RSI con también a casi un poco más de espacio para recorrer al alza. Y dicho esto, nos vamos a un activo que solemos analizar semana tras semana, estamos hablando de Disney, que ustedes preguntarán por qué lo vuelvo a traer. Bueno, lo vuelvo a traer porque leo, escucho comentarios, escucho gente que ya está ingresando al activo y la reflexión es no apurarse porque estamos en un momento crucial, al menos a nivel técnico para el activo. Mejoramos a nivel técnico, hubo momento de entrada, técnicamente no tenemos ese momento, fíjense, la media como resistencia dinámica, los 94,16 centavos de dólar y este claro huecazo bajista, ¿sí? Que habrá que ver en qué momento Disney va a intentar ir a cerrarlo en los $100, que la verdad que todavía sigue estando bastante lejos. Y el problema no es solamente ¿sí? El problema es que fíjense a qué zonas estamos llegando del precio actual. Estamos llegando a mínimos de marzo de la pandemia, del 2020. Fíjense, llegando casi a los 79,87 centavos de dólar, hace unas semanas. Y ahora muy cerca del peligroso quiebre que podía darse en caso de perder los $79. ¿Por qué digo peligroso quiebre? Porque nos tenemos que ir a un gráfico semanal para ver qué otros soportes tuvo o tiene, mejor dicho, Disney en el largo plazo. Bueno, estamos hablando de que casi no quedan soportes claves, ¿sí? Nos quedarían todos los mínimos crecientes que fue dejando del 2014, 2013. Fíjense que las caídas pueden ser todavía bastante más importantes, así que a no apurarse, al menos desde el punto de vista para quien quiere incorporar Disney en cartera, esperar que haya al menos un síntoma a nivel técnico de mejoría, ¿sí? No lo tenemos, sobre todo tenemos la media bastante bajista, y acá tenemos que esperar al menos la ruptura de la media y el cierre de este hueco bajista de los $100 para empezar a pensar que mejoran las cosas para Disney. Todavía no es así, vamos a ver si estas semanas próximas puede pasar, ¿sí? Activo que, bueno, ya excesivamente, parece que ya tendría que dejar de caer en algún momento, impresionante lo que cayó, pero bueno, atrás de esto hay una empresa que evidentemente está teniendo problemas, está teniendo complicaciones, vamos a ver qué es lo que va pasando en el futuro. Estocástico con un poquito más de espacio, RSI ya por arriba de 50 y un MACD en compra por debajo de 0 para indicadores que podrían tener un poco más de recorrido, si no están todos sobrecomprados, pero manda un poco el gráfico bajista, así que hasta que no quebrar esas zonas que marcamos, tener un poquito más de respeto si ya está activo. Vamos con Visa, ¿sí? sector de tarjetas de crédito, que bueno, también algunos comentarios de las caídas espectaculares que tuvo Visa. Vamos a ver a nivel técnico en dónde estamos, ¿sí? Porque estamos muy cerca de máximos. Ojo lo que voy a decir, con caídas que parecía que se desplomaba el mundo, no solamente Visa. Cuando escuché algunos comentarios de Visa, bueno, muy cerca de máximos en $252. Estamos hablando de un máximo que no visita desde julio del año 2021, pero fíjense la distancia que tenemos solamente hacia máximos, que es muy cortita. Inclusive el timing técnico acá no sería quizá el mejor. Ya vinimos a visitar la media en 2 ocasiones como clara zona de soporte dinámico ya, 3 casi, mejor dicho, diciembre del año pasado,
marzo y también en mayo de este año, en donde nos apoyamos para seguir, obviamente, la sucesión de máximos y mínimos crecientes, tendencia de fondo totalmente alcista, y de corto plazo todavía seguimos muy alcistas, ¿verdad? Dejó algo de volumen vendedor y un pequeño gap bajista en los 2.46,95, pero habrá que ver si esto trae quizá alguna posible corrección en los 2.29, alguna zona de mínimo anterior para seguir subiendo en caso de no quebrar estas zonas, ni mínimos crecientes que ya los tenemos en el corto plazo bastante lejos del precio actual, 216 y sobre todo 209, que si se llegasen a producir esas correcciones, bueno, atención quien está afuera porque podría ser un buen momento para poder incorporar estos activos que no se compran en máximos, ¿sí? Se compran cuando tienen correcciones, cuando tenemos un timing técnico un poco más interesante que este, que casi, repito, no hay mucho espacio hacia máximos todavía. La media inclusive todavía apunta al alza con esta tendencia espectacular que viene teniendo Visa. 44 el RSI, lo que tiene que ver con un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra en venta y indicadores que parecería que una corrección no les vendría mal para al menos purgarse un poco. Y vamos con Electronic Arts antes de casi pasar a las últimas. Hay tres más, ojo, tenemos un activo más para poder compartir con ustedes, muy interesante, que les va a gustar mucho, ¿sí? Y Electronic Arts, bueno, activo muy volátil, ¿sí? Pero vamos a verlo de largo plazo, ¿sí? De largo plazo este activo compite con Activision Blizzard, ¿sí? Ese, bueno, sector de videojuegos, y de los años 90, con una tendencia espectacular, con caídas fuertes, activo bastante volátil, de un sector difícil, ¿sí? Pero que ahora obviamente viene de alguna corrección, algún descanso hacia nivel FIBO 61.8, después de todo el último impulso alcista desde marzo hacia máximos que lo fue dejando ya en enero del año 2021. Hay activos que no pueden recuperar máximos desde el 2021, este es uno de ellos, ¿sí? Y lo que tiene que ver puntualmente, bueno, a ver, perdón, voy a volver a cargar porque se traba la parte de dividendos. Esto los investing, y ahora sí me carga también los gaps. Esto es lo que quería mostrar un poco en el corto plazo, lo que está pasando también con Electronic Arts, que venimos de caídas desde máximos hacia niveles FIBO y de ahí repunte, ¿sí? Volvimos a perder la media, ¿sí? Cerramos igualmente este huecazo bajista que nos había dejado, ¿sí? El activo casi en febrero de este año, pero volvimos a dejar una clara zona de obstáculo para el activo a nivel técnico, los 135, casi 136 dólares que tendríamos que intentar ir a cerrar a nivel técnico y romper los 140 para mejorar. No deberíamos perder bajo ningún punto de vista los 109 dólares. Estamos hablando de el FIBO 61.8 de todo el último impulso, ¿sí? De marzo del año 2020 hacia, ¿sí? Hacia de mínimos a máximos, hacia los 150,34, que bueno, lo mantuvo bastante bien, fíjense, en dos ocasiones, noviembre y particularmente, bueno, tres, mejor dicho, mayo del año 2022, del año pasado, y febrero de este año, en donde clara zona de soporte coincidente, sí, a nivel técnico con el FIBO 61.8 del último gran impulso que tuvimos, y repito, hay deterioro técnico hasta que no cerremos los 136, 137 dólares y nos pongamos ya por arriba de la zona de la media. Mantendría hasta no quebrar esta zona de de medio largo plazo, porque más allá de que no me gustó que hayamos perdido la media, primera zona de resistencia también en los 125, habrá que ver qué va pasando, sobre todo de mantener los 110,85 que son los niveles FIBO del último gran impulso al alza, todos los principales indicadores cerca de la zona de sobrecompra, el estocástico sobre todo, el RSI sí, más purgado, así que acá quizá con un poco más de espacio, y un MACD en compra por debajo de cero. Habrá que ver el estocástico, que es lo único que no me gusta, con señal bajista y muy cerca de sobrecompra, pero una purga en indicadores no le vendría nada mal, siempre y cuando no perdamos niveles FIBO y sobre todo recuperemos la media, sí que ahí estaría un poco interesante, sí, este activo. Y vamos con Waste Management, sí, activo de manejo de residuos, y acá sí, también otro activazo, este sí que no lo vimos tanto en el canal, es verdad, pero es un activo en el cual, a ver, tengo un segundito, porque no están dando bien investing, que esto pasa cuando, bueno, precisamente hacemos los videos del canal, ahí está, ahora sí, Waste Management, que está, fíjense, interesantísimo a nivel técnico, porque acá tenemos una tendencia, para quien no conozca este activazo, ¿sí? Activo de los años 90, activo terriblemente alcista en el largo plazo, con caídas muy, muy duras, con correcciones también muy fuertes, pero que en el corto plazo está teniendo un pequeño descanso hacia la media, zigzagueando la media después de haber venido a
a corregir a nivel FIBO 38.2 después del último gran impulso de marzo, activo que paga dividendos, como verán también en el gráfico, pero que ahora sí le está costando la zona de la media. Habrá que ver si mantiene toda la sucesión de mínimos crecientes y es capaz esta semana de romper la media. Ahí mejoramos a nivel técnico los $162 aproximadamente, que son zonas de máximos del 10 de agosto de este año, y particularmente ir a cerrar este hueco bajista, que es lo único que no me gusta, cerca de máximos. Nos puede hablar de alguna otra corrección un poquito más fuerte que esta, que ni siquiera lo tuvimos al 38.2. Vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Recuperar la media sería vital y cerrar el gap bajista para ir a atacar máximos, y de ahí sí se podría venir quizá alguna subida un poquito más interesante. Los principales indicadores, sacando el estocástico, muy cerca de sobrecompra. El resto lo viene haciendo bastante bien, ¿sí? Que bueno, no está tampoco tan sobreexigido como el estocástico. El RSI arriba de 50, el MACD en compra por arriba de 0, así que interesante, activo, que pese a haber perdido la media, veremos si la ataca, se pone por arriba y mantiene también esta directriz alcista que tenemos uniendo mínimos crecientes desde esas correcciones FIBO proporcional. Así que les dejo este activo y ya antes de ir a cerrar, vamos a ver dos activos más, no uno, ¿sí? Adobe System dejó resultados. Este pedazo de activo, impresionante este activo, lo hizo muy, pero muy bien, año tras año, no únicamente este trimestre. Ingresos de 4.89 mil millones de dólares, 10% más que el año anterior. Beneficio gap de 3,5 centavos de dólar, 26% más que el año anterior, ¿sí? Acá tenemos ingresos y beneficios, mejorando trimestre a trimestre. Ahora vamos a ver cómo fue su performance, sí, rápidamente, obviamente, pero la performance de año tras año, de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora hace poco, vamos a ver en un rato, pero la única parte un poco más floja fue la parte de publicidad, ¿sí? Y avisos que cayendo casi un 17%, el resto impecable, ¿sí? Digital Media, Digital Experience, todos los segmentos de la compañía haciéndolo bien, geográficamente lo mismo, algo de costos operativos, ¿sí? Un poco más flojo, pero en general haciéndolo muy, pero muy bien. Y otra cosa para compartir, para dejar, ¿sí? Arriba de la mesa, cómo lo hizo, cómo lo hacen las empresas en Estados Unidos, más allá de que, sobre todo para quien recién está empezando, de tener una perspectiva a largo plazo, que más allá de que la empresa, obviamente, sobre todo las que son de menor capitalización, ¿sí? Saliendo de los Google, de los Microsoft, de este tipo de activos que dentro de su segmento son empresones. Fíjense lo que tiene que ver con ingresos y con la hoja de balance en cuanto a la situación económica, ¿sí? El cash arriba de la deuda, sobre todo más allá de algún periodo complicado en el año 2018 en donde empezaba a tener menos flujo de activos que la deuda puntualmente. El resto, fíjense cómo fue un activo que se pudo ir reincorporando en la parte, pudo ir mejorando en la parte económica en cuanto a su deuda, y sobre todo porque más allá, ¿sí? De algún resultado un poco más flojo que casi coincide, ¿sí? Con la pandemia, puntualmente, en donde acá aparece un electrocardiograma, ingresos y beneficios, ¿sí? Tenemos ingresos en la parte verde y la parte celeste, beneficios. Fíjense, desde el año 2012, trimestre a trimestre, batiendo las expectativas del mercado, ¿sí? Con muy, pero muy buenos resultados, al menos por ahora. Busquemos empresas fuertes y sólidas en ese aspecto. Algún ratio fundamental antes de ir a la parte técnica, también interesantísimo, creciendo casi un 48% en forma anualizada, con un PER, es verdad, de casi 51 veces, 51,85, en cuanto al mercado y a la industria, bastante exigido, ¿sí? Así que tiene que seguir haciendo las cosas bien. Y ganancias por acción, sigo beneficios por acción de 10,47, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Beta alta, 1,46, así que dicho esto, y los ratios de rentabilidad, a esto quiero ir también, porque es verdad, ingresos muy interesantes, pero la parte de rentabilidad impresionante. ROE de 32,71, por arriba de la media del mercado y de la industria. Rendimientos, la ROA de un 17,44%, muy arriba también del mercado y de la industria. Y también el ROCE, si el rendimiento de capital invertido, 31,28%, margen de beneficio creciente y crecimiento de ganancias trimestrales interanuales, al menos medidas en forma interanual, de 9,9%. Así que impresionante, ¿sí? Estos ratios que al menos tengo para compartirles respecto a este activazo. Y ya para ir cerrando, ¿sí? Lo que tenía para compartirles el día de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, ¿sí? Perdón no poder estar en el directo, pero tuvimos sí o sí que obligatoriamente dejar grabado lo de hoy. ¿Y qué está pasando? Bueno, Adobe System, esto es un poco el reflejo de lo que viene pasando año tras año con
un activazo que a nivel técnico está claro que la tendencia es totalmente alcista, ¿sí? Si la medimos obviamente en el larguísimo plazo de los años 90 y en el corto plazo, corto-medio plazo, que es lo que está pasando. Venimos de una tendencia alcista, no ahora, no hace 1 o 2 semanas, sino que venimos subiendo desde puntualmente mínimos casi de agosto, casi entrando en octubre del año pasado, en donde sí, de ahí empezamos a generar un pequeño suelo, máximos y mínimos crecientes, dejábamos un triángulo alcista casi ahí, con ruptura en la zona de la media, objetivo que lo cumplía, y una vez que cumplía el objetivo iba dejando algún gap alcista, que todavía tenemos algún gap por el camino, y los mínimos crecientes que ahora sí actúan de clarísimo soporte en el precio, $504 y los 473, con la zona de la media como soportazo en el corto o medio plazo, $445 para Dove System, que es verdad, dejó en su balance que algo de algún segmento, repito, de publicidad nos gustó, pero dejando un gap bajista con volumen vendedor que habrá que ver si es capaz de aguantar estos mínimos y la media. Podríamos tener tranquilamente alguna pequeña corrección después de todo el 40 y pico % que viene subiendo, sí, en el año, que no es poca cosa, un 48% en dólares, y en caso ya de quebrar la zona de este gap bajista al alza en diciembre del año 2021 en los $612 y también el que tenemos en 6.57, nos acercamos a máximos ya de toda su historia en $701. Impresionante las subidas que viene teniendo Dove System, todos los principales indicadores casi en sobrecompra, así que con algo de purga en el camino no le vendría absolutamente mal corregir, quizá un poco la media, consolidar, si no, a nivel técnico un poco más claro, para después sumarse quien no esté en este activo, porque bueno, podría llegar a tener un poco más de recorrido al alza y quizá seguir año tras año en caso de seguir mejorando en beneficios y batiendo las expectativas de mercado, como lo está haciendo Dove System, al menos por el momento, con esta tendencia totalmente alcista. Y bueno, vamos a ir cerrando con una frase que les traigo para compartir del mejor inversor de todos los tiempos. Vamos repitiendo frases de Warren Buffett, pero bueno, no queda otra, es el mejor. No tenemos que ser más inteligentes que el resto, tenemos que ser más disciplinados que el resto, ¿sí? Sepamos estar sincronizados con el mercado, utilizar las herramientas que mejor se adapten a nosotros y obviamente estar en activos técnicos, con perspectiva, ¿sí? Y analizar la parte fundamental, ver esto que analizamos de los ingresos, de los rendimientos, particularmente de los ratios de las empresas, para intentar evaluar y tener una perspectiva un poco más allá del cortísimo plazo, ¿sí? Que sé que cuesta un montón en nuestro país, pero estemos en las mejores empresas del mundo y estemos con perspectiva, ¿sí? Al menos es lo que puedo compartirles, transmitirlo de mi lado, y vamos, sí, para quien se quedó hasta el final, pequeño activo, sí, con un gran timing técnico. Estamos hablando, sí, de un activo del sector de biotecnología, de salud, Novartis, sí, activo de Suiza, que tiene dos estructuras a nivel técnico, por eso lo traigo para poder compartir con ustedes. Lamentablemente no tiene CDR este activo, pero se puede operar en cualquier broker de afuera. Activo terriblemente alcista de fondo, terriblemente alcista, y bueno, con una clara estructura, doble estructura a nivel técnico de, doble, casi triple suelo activado con rango de consolidación, que se activó, precisamente después del quiebre de los 88,74 centavos de dólar, que nos podría llevar inclusive a un objetivo por arriba de máximos de toda su historia en 102,93. Se anula únicamente de quebrar la zona de suelo de los 73,16, que es la zona precisamente del suelo de este triple suelo, y que también tenemos activado un hombro, cabeza, hombro invertido el día viernes. Esto fue reciente, ¿sí? Fíjense, gap alcista, incremento de volumen comprador al quiebre de la neckline y objetivo hacia los 99,97 por arriba de máxima de toda su historia para Novartis. Doble objetivo, ¿sí? Activado por análisis técnico, un poco más codicioso que el hombro, cabeza, hombro invertido, y soportazos en la media de 200 en 86,78, mínimos crecientes particularmente de los 83,80 y ya de medio largo plazo los $73, que en caso de perder esas zonas, se podría complicar más el activo. Algo de espacio tienen los indicadores, ¿sí? El estocástico sobre todo, cerca de la zona de sobrecompra, todavía tiene un poquito más de espacio, y el RSI sigue un poco más cerca de los 70, pero ya en terreno positivo, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que va pasando, porque al menos ya tenemos esa doble estructura a nivel técnico activada, con también un MACD en compra, que indicadores que sí están un poco más sobrecomprados,
aunque repito el estocástico con un poquito más de espacio. Así que, dicho esto, dejamos el último activo y gracias por haber estado del otro lado. Dejen los comentarios en el video, ¿sí? Si les gustó, si no les gustó, qué opinan. Vamos a seguir teniendo mercados al alza, a la baja. Tendremos esa estacionalidad este trimestre positiva, como suele ser en los mercados, o por el contrario, sí, se activará la volatilidad, tendremos subida del dólar, tendremos caída de bolsas. Vamos a ver qué es lo que pasa e iremos compartiendo, como siempre, semana tras semana en el canal. ¿Sí? Así que gracias a todos, que arranquen una excelente semana y bueno, atentos, que se viene estos días también el directo del Merval, que bueno, no pudimos subirlo estos días, pero también se va a venir, lo vamos a dejar en el grupo de Telegram y en el canal, activen la campanita también. Gran abrazo a todos y todas, que arranquen una excelente semana. Chau, chau.